Buenos días a todos, ¿cómo están? Aquí estamos los niños lindos de Uruguay. Buen día, Señor, buen día, buenos amigos. días. ¿Cómo están? ¿Cómo Buen día. están? ¿Cómo están? Acá transmisión especial, muchachos. Buenos Empieza, te la días. mando a guardar. Episodio especial. ¿Qué episodio, eh? ¿Qué episodio, por favor? Hoy tenemos epicidad. ¿Cómo Sí. están, muchachos? ¿Cómo se sienten? Yo me siento Yo me siento emocionado, muy un poco bien. emocionado porque Emocionado porque, bueno, nada más y nada menos, ¿no? Sí. Un invitado de lujo. Nos gusta el fútbol, lo Exacto. que entendemos lo que fue su implicancia para la historia del fútbol nacional. de importancia. Que fue la piedra angular que decidió mover a toda una sociedad, conmoverla y decir sí se puede. Exacto. Yo digo que aparte de que fue... ¿Cómo está, profe? ¿Cómo lo trata la mañana? ¿Cómo está el clima por Orlando? Está... Bien, bien. Aquí está en una zona que parece trópico. Ah, No, bueno. bueno. Ay, qué rico. Bueno, no muy alejado del clima de Venezuela entonces. No muy alejado. Pero Sí. claro, aquí se sienten más las estaciones. Pero cuando hace calor, hace calor. Cuando hace frío, hace templado. Claro. Ah. Bien. Bueno, nosotros estábamos un poco antes, justo antes de que usted ingresara, estábamos conversando de su importancia, ¿no? Que su estilo de juego y su manera de dirigir a la selección Vinotinto fue como lo que generó todo un brote emocional en la población, en la sociedad. Wow. Nosotros pertenecemos a esa generación de que empezó a creer que el futbolista venezolano podía conseguir cosas y podía ganar. Fue gracias a lo que usted demostró mientras dirigía la selección. Estamos hablando de eso justamente. No, es que realmente uno ve los partidos a la distancia ahora, en esta época, y lo que vimos en estos últimos procesos. Realmente se marcó una diferencia porque fue un estilo, una manera en donde el jugador se atrevió a jugar como queremos los venezolanos. Es que la mayoría de Venezuela, del fanático, no puede, o sea, sigue al equipo que gana, que hace efectividad de resultados, pero se lo disfruta con mayor orgullo, con mayor identidad y representatividad cuando ve un equipo que baja la pelota, que quiere jugar, que se quiere asociar y creo que eso fue lo que dejó marcada esa selección porque la transformación no solamente fue en resultados, sino en el estilo. Y creo que el estilo para mí marcó el antes y el después de lo que se vivió en el fútbol en Venezuela y hoy reclamamos ese estilo. Por ahí los resultados nos estaban acompañando en este último proceso, pero uno siempre quedaba con ese sabor agridulce cuando uno iba al funcionamiento de juego, no lo veía, no lo disfrutaba. Entonces, dependemos nada más otra vez de ese fútbol emocional, de que aparezca alguna jugada, un tiro libre o una jugada de transición para que Salomón la hiciera. Y eso, claro que el fanático, como yo llamo resultadista, pues lo disfruta porque es lo que vive del resultado. Pero cuando baja al conocedor de fútbol, al que observa viendo los detalles, ahí queda en deuda con esa visión y es lo que reclamamos. Más que nunca, aprender de tantos procesos que hemos visto sin volver a observar a nuestra selección jugar con ese sentido de juego colectivo, pues a uno es un remesón para aquellos que consideramos que sí se puede jugar de otra manera. Totalmente. Por aquí le mandamos saludos, te la mando a guardar. Nosotros estamos en Uruguay, pero los tres somos venezolanos, como Sí. es de estudiantes, De de media. aquí de Aragua. Y yo soy de San Cristóbal. Mi compañera de San Cristóbal. Y nada, primeramente estamos muy agradecidos de que usted aceptara esta entrevista. Para nosotros es bastante, se puede decir, un triunfo, para nosotros un hito. Agradecido totalmente por ser usted uno de los fundadores de ese espíritu vinotinto, de la fe, yo tengo un libro de que se llama No es cuestión de leche, es cuestión de actitud, que es de su psicólogo que estuvo en la Vinotinto en esa temporada. Y Sí. usted siempre tenía la mejor actitud. Así usted iba a Bolivia y usted veía que los muchachos se pusieran nerviosos, los jugadores, y usted le decía: muchachos, ¿cómo se van a poner la mascarilla? Tranquilos, respiren, esto es aire, ya están respirando igual. Y realmente
Yo le agradezco por haber traído tanta buena onda, tanta fe, tantas ganas de ver esa Vinotinto actuar con toques, con posesión, con ganas, con más espíritu, como usted dice, con más protagonista. Y yo realmente, como dice mi compañero Chuy, estamos muy agradecidos con su presencia aquí en nuestro podcast. No, bueno, para mí es un verdadero placer, pues cuando hablamos de fútbol y Venezuela le hace falta ese tipo de conversaciones, de programas, de eventos en donde los analistas con los protagonistas, tanto en el campo como en las líneas alrededor como técnicos, se genere una matriz de opinión, pero orientada con conocimientos, con argumentos, que es lo que nos hace crecer. La gente a veces en Venezuela, como no tenemos esa cultura futbolística consolidada en la gente, porque no tenemos buenos analistas en la periferia de nuestro fútbol, se sigue interpretando la idea de acuerdo a cada opinión. Y eso es válido, claro que es válido tener autonomía de pensamiento para ver el fútbol, pero es fundamental tener una autonomía orientada con argumentos, con capacitaciones, porque el saber hacer las cosas nos mejora en la comprensión como en la ejecución del juego. Y el venezolano, que muchas veces nos caracterizamos por hacer lo que llama la gente la venezolanada, no entiende que esos eventos que suceden es para forjar el carácter, para forjar la personalidad, para desarrollar lo que nos hace falta a los jugadores y a los técnicos, en su mayoría en Venezuela, que se llama jerarquía, porque la jerarquía es lo que a uno lo hace con un personaje de convicción, de solidez de conceptos, y de esa manera va consiguiendo cometer cada día menos venezolanadas, porque también hay uruguayadas, brasileiradas Claro. y argentinizadas. Totalmente. Todos han pasado por esa misma vía, pero los que ya adquieren una experiencia, ese tipo de eventos ya los manejan mejor, suceden menos y son más de arte de la fortuna aleatoria que arte de algo esperable hasta que no se consiga esa jerarquía. Por supuesto. Totalmente. Y una cosa que le quería preguntar, profe, dentro de lo que ha sido el proceso que fue su proceso mundialista desde el 2001 hasta el 2007, para mí el mejor partido, o no sé cuál partido habrá disfrutado usted mejor, por lo menos el que fue contra Uruguay acá en Montevideo, para mí fue Crack. el mejor partido Lo mejor. que usted pudo haber jugado de visitante y a una selección como Uruguay, ¿no? Que es una de las potencias a nivel de Sudamérica. Que quisiera saber qué fue lo que habló antes de entrar a ese partido, al centenario que estaba lleno. ¿Qué fue lo que le dijo a los jugadores? ¿Qué les decía? ¿Qué los en esos motivó? momentos? ¿O qué los motivó? ¿Con qué los motivó? Bueno, yo creo que el hecho de que veníamos de 2 partidos seguidos ganados, en ese año 2006, hacia las eliminatorias de Alemania 2006, ya habíamos hecho 4 partidos seguidos en la anterior eliminatoria, y ese partido que revestía una importancia porque volvíamos de visitante después de ganarle el partido, creo que fue a Bolivia 2-1 en una noche El redonda, 90. porque sí, el día de la chinita. El día de la chinita, que dirigía desde la tribuna, Sí. porque a mí me habían suspendido contra Argentina el vez que perdíamos y me habían colocado 3 partidos. Y desde la tribuna ganamos los 3 partidos Qué bueno. seguidos en ese año, en esa eliminatoria de 2006. Entonces, el partido contra Uruguay, realmente la motivación era mantener el espíritu de juego con protagonismo. Íbamos a un partido complicado, por favor, íbamos contra un bicampeón del mundo que venía, creo, de haberle empatado a Brasil en Brasil, o había hecho un muy buen partido en Brasil, que contaba con una cantidad de jugadores de primer nivel, y que el profesor Carrasco, José María, o el profesor Carrasco era el técnico de esa selección y venía con una actitud de juego ofensivo que era lo que lo caracterizaba. Sí.
y prácticamente venía con esa intención de pasarnos por arriba a la Venezuela, a la que estaban acostumbrados a ver siempre metidos atrás, con un equipo a la defensiva permanentemente, y esa era la imagen que ellos tenían de esa selección de Venezuela con la historia pasada. Pero no contaban que esta Venezuela llegaba con una identidad que estaba forjando, que estábamos creciendo, y que ese partido contra Uruguay fue el clímax de resultados. Futbolísticamente yo vi mejores partidos que ese en la selección durante mi manejo, pero ese fue el partido más emblemático, más resonante, Marcó y un el antes y que después en la logró, historia del fútbol. Totalmente. Marcó un no, antes sí, y después. ese logró impactar al mundo futbolístico, Claro. porque la gente en Europa, me contaban gente, amigos que estaban por allá, quedaron impresionados con la noticia en la mañana cuando veían que Venezuela le había ganado a, A Uruguay. a Uruguay en su casa, y 3-0, que ni siquiera Ah. Brasil ni Argentina lo habían podido hacer en ninguna eliminatoria históricamente, Ninguna. todavía no lo han Ninguna. podido hacer. Es el único equipo que lo ha hecho, y lo hizo con una calidad indiscutible de creerse protagonista, porque lo que vimos ese día, esa noche, mejor dicho, en ese partido contra Uruguay en Montevideo, ustedes que viven por allá saben la, la religiosidad con que se maneja el fútbol en esos países Mano, o sea, sureños. Sí, aquí. señor, Eso es acá una es... cultura religiosa, eso no es De una igual vida manera, aquí común. los muchachos de Uruguay son más de clubes que de la selección. O sea, son más, o sea, he visto que son más hinchas, pero el Pero igual Uruguay hay una alta sí, hinchada. una y religión, gigante. como dice Richard, por Sí, supuesto. es así. Sí. Lo que pasa es que la vida de los clubes es diaria, mientras que la vida de las selecciones es esporádica, pero cuando juega la selección, mano, ahí Sí, la garra, esa total. charrúa, como llaman, esa sale a relucir en cada partido, porque Total. históricamente, pues, bicampeones del mundo ya tienen una jerarquía que no se conforma con jugar partidos y ver perder a su selección. Eso es imposible de entenderlo con un bicampeón del mundo, por lo menos en la parte de aficionados o de fanáticos. Y perder ese día 3-0, eso parecía Claro, Épico, un lo velorio ese mejor. estadio de Montevideo. claro. Otro recuerdo histórico de esa Venezuela que fue contra Colombia. Contra 1-0. Colombia, claro, que le ganamos en Barranquilla, un gol de Arango. Un gol de Arango, una Un gol de cero. Arango que mandó Y una estaba, meta al segundo palo. ese fue un buen partido también, a pesar de que Colombia tuvo mayor posesión y tuvo quizás 2 o 3 opciones más de gol, pero ese día nuestro sistema defensivo se comportó a la altura, y nosotros le quitamos el ritmo de fútbol a Colombia porque también tuvimos mucha posesión de balón. Sí. Entonces eso condicionó un partido que se descifró por el golazo de Juan, y después por la capacidad y la fortuna que tienen los equipos para ganar, porque a veces no solamente jugar bien, sino hay que tener una dosis de fortuna, y ese día tuvimos esa dosis, Claro. además de la capacidad de Angelucci para ser un arquero y demostrar el nivel Angelucci. que él formaba parte de ese gran equipo. Es que para tener un gran equipo, primero hay que tener un gran sistema defensivo comandado por un gran arquero. Claro. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, profe. Y otra cosita que le quería preguntarle, profe, ¿qué cree usted que le hace falta al fútbol venezolano en cuanto a clubes, a los equipos que nos representan en Copa Sudamericana y en Copa Libertadores? ¿Qué cree que es lo que todavía nos tiene en el hueco de no poder tener ese protagonismo que tienen otros equipos a nivel de Sudamérica, como en el Ecuador en Liga de Quito, a veces en Chile Universidad Católica o Colo Colo, y bueno, ya conocemos que en Argentina y Brasil y acá mismo en Uruguay los equipos de Sudamérica siempre tienen protagonismo a nivel internacional? ¿Qué es lo que todavía nos mantiene en ese hoyo futbolístico que no hace que nosotros tengamos esa competitividad a nivel internacional? La Liga Fútbol yo la considero una liga pseudo profesional, y por esa razón no logramos llegar al nivel competitivo que tienen la mayoría de los clubes, y ahí es donde está la diferencia. Estamos hablando de equipos en Venezuela, y en otros países lo que hay es clubes.
Hay algunos que están mucho más desarrollados que otros en Sudamérica y esos son significativamente una diferencia que se llama, son corporaciones, ya no son ni siquiera clubes. Y cuando hablamos de eso, la diferencia está primero en una base económica diferente, mayor, en donde se está constantemente en una organización estructural de los clubes para que no se pierda lo fundamental que es un objetivo futbolístico. En Venezuela a veces los objetivos no son futbolísticos plenamente, mucho más en estos tiempos en donde hay objetivos extrafutbolísticos para mantener una idea o una matriz de opinión de un país que está en crisis y que la liga forma parte de ese circo que se está montando en el país como para mantener una Venezuela normal. Considero que nuestros equipos siguen siendo equipos, que no hay un desarrollo formativo adecuado en sus bases inferiores, en sus categorías menores, que no se construye una inversión organizada para el desarrollo de esos talentos, que nuestros directores técnicos todavía no llegan a una actualidad de sus conocimientos, de su capacitación, que nuestros preparadores físicos todavía están en la parte intermedia baja del nivel que hoy aspira un equipo de alta intensidad como se juega en este momento, y que tenemos que construir una estructura organizativa para convertirnos en clubes. Yo creo que esa es la estructura que nos ha hecho falta y que sigue generando todas las dificultades y limitaciones que tienen nuestros equipos a nivel internacional. Es indudable cómo se nota la diferencia de juego, de actitud, de características potencialmente hablando en el fútbol y estrictamente hablando de fútbol, de partidos cuando juega un equipo de Venezuela contra un equipo internacional de otro país, cómo se nota individualmente y colectivamente pequeñas diferencias que se notan a la larga muy grandes para distanciarnos de conseguir competitividad. Aparecen algunos equipos que sorprenden, que pasan por encima de ese promedio normalizado que tiene los equipos en Venezuela, y eso sucede por una combinación, una sinergia de un técnico en su momento que tiene un nivel formativo importante, capacitación importante, que sabe transmitir esa idea a sus jugadores, y en el nivel internacional pueden conseguir un logro de nivel competitivo, pero son escasos. Entonces lo que hay que mejorar es en forma integral a esos equipos de fútbol, que es lo que hoy tiene Venezuela, para conformar una liga pseudo profesional y transformarlos en clubes con toda su estructura hacia abajo para que la formación venga bien consolidada desde abajo y de esa manera cambiar los resultados. Totalmente de acuerdo con sus comentarios porque es el sentimiento que sentimos nosotros también para que Venezuela tenga una buena camada, una Una mejor nueva camada. formación. Y hablando de eso, profe, ¿sabe que le quería preguntar? Y no sé si a usted le da la impresión también, ¿por qué cuesta tanto dar el paso del... Digamos, cuando se juegan en selecciones juveniles, normalmente tenemos muy buenos resultados. Entre la sub-20, la sub-17. Totalmente. Hemos tenido equipos muy competitivos, hemos jugado muy bien. Y luego esas generaciones no terminan de reflejarse en la selección mayor. Porque, ¿qué pasa ahí en el medio? ¿Qué es lo que ocurre en la mitad? ¿Por qué pasan tan pocos realmente? Normalmente la respuesta es porque el proceso se distorsiona a sí mismo. O sea, si tú ves el ejemplo actual, hoy vemos una categoría sub-17 que da muestras de un equipo que sabe jugar, que juega con un funcionamiento colectivo, asociativo, que se le ven cosas importantes, interesantes por el trabajo, por el mensaje que está desarrollando actualmente Osvaldo Vizcarrón. Sí. Y luego ves hacia la categoría ya mayor y ves un estilo totalmente diferente. O sea, hay distorsión en el mensaje de la categoría absoluta con el mensaje que se transmite en las categorías inferiores en la actualidad. Y ese sentido es lo que puede provocar que hay un choque, hay un cortocircuito en el traslado de la capacidad de juego que es exigido en las categorías menores
y luego en la categoría mayor hay otro estilo, hay otra manera. Entonces, para mí, la cultura de la lógica es la causa fundamental por qué los seleccionadores en Venezuela tienen tanta dificultad de lograr que sus equipos jueguen con un estilo en donde se sienta protagonista el jugador. Y cuando yo hablo de la cultura de la lógica, va directamente proporcional con la capacidad inclusive que tenga el seleccionador absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Si tú traes un técnico con experiencia mundialista o que tengas una capacidad comprobada en equipos en otros países, por decir, un equipo como Argentina trajo a Pastoriza, trajo a técnico de importancia, porque el Pato Pastoriza demostró una capacidad tremenda, pero cuando llega a dirigir del lado de Venezuela, no es lo mismo que dirigir del lado de Argentina, con jugadores totalmente diferentes en formación, en historia, en mentalidad, en toda una serie de dificultades que nos llevan por delante años de historia. Entonces, cuando llegas a dirigir a un equipo como Venezuela y lo vas a enfrentar contra otros equipos en Sudamérica, en donde comparativamente en la mente de esos entrenadores que tienen capacidad, dice, oye, yo veo a mi equipo, valoro, los evalúo, los analizo y veo al otro equipo que va a enfrentar y comienzo muy atrevido y cuando se acerca el momento del partido dicen, no, así no se va a poder jugar, vamos a meternos bien atrás, vamos a consolidar un bloque bajo profundo y vemos a ver en qué momento hacemos una transición o tengamos algún jugador que tenga una especialidad de acción de balón parado. Y eso significa que ya desde el mensaje cultural que tú estás transmitiendo como técnico, Totalmente. estás limitando la calidad, la capacidad de protagonismo de tus jugadores. Entonces, ese salto de venir competitivo a nivel inferior, porque estamos cerca, porque fue en la época de la regla del juvenil que se logró aumentar más el nivel de competencia con el resto de los países en Sudamérica, y coincidencialmente cuando llegó la regla del juvenil fue cuando fuimos a los mundiales. Coincidencialmente, algo tuvo que ver porque evidentemente fue un salto hacia adelante, no al vacío, un salto hacia adelante la regla del juvenil. Y ahora que volvimos a caer en la regla del juvenil, vamos a sufrir para clasificar en los torneos suramericanos. Lo que mostró, por eso lo que mostró hoy Osvaldo Vizcarrondo es una respuesta contundente de que un técnico capacitado que confíe en el talento del jugador, esa es la palabra mágica, confiar convencido, confiar con teoría y con hechos. Eso es lo que demostró la diferencia de tener un técnico que cree convencido en sus jugadores, claro, en la categoría sub-17, y llegar en la categoría absoluta y tener un técnico que tenga la misma visión, acción y ejecución. Y confianza, ¿no? También. Porque bueno, todo se resume en la confianza. Pero la confianza no es teórica, la confianza es práctica. Cuando tú viste del 2001 al 2007, fue el salto de transformación, casi una metamorfosis. Totalmente. Por primera vez veían a nivel internacional un equipo venezolano con la selección, con su camiseta, jugando en forma colectiva, en forma asociada, en forma de atrevimiento. Si no, no se puede explicar ganarle a Uruguay 3-0, Totalmente. ganarle a Santiago, en Chile, a Santiago de Chile 2-0, primera vez. Ganarle todo primera vez. Ganarle a Colombia primera vez 1-0 allá en Barranquilla. Hay que ganar en Barranquilla o en Santiago de Chile o en Montevideo. Sí, sí. Y ganarle a Ecuador 1-0 allá en la altura de Quito. Sí, es verdad. O sea, realmente demostramos, y los partidos que perdimos de ahí en adelante, allá afuera, eran partidos que eran de combate, de ida y vuelta. Sí. Sí, No era lo que normalmente veíamos a la Venezuela metida atrás, pasando los minutos, rezando afuera a la familia, No. el técnico, por favor, buscando más formas de defenderse.
No, no, esa El tener Vinotinto un salió técnico propulsora. irreverente, Ese vino el tener tinto un tenía técnico garra, más que irreverente garra, convicción. Convicción Sí. y competía, que era lo más importante. Competía. Competía de tú a tú. lo que pasa es Miedo. que se puso el disfraz de protagonista, esa es la diferencia. Claro. Cuando el técnico irreverente los retó a jugar irreverente, ellos cumplieron y sobrepasaron mucho más las expectativas que creíamos conseguir. Totalmente de acuerdo con todo lo que dice, porque realmente es el sentimiento de todos nosotros. Sí. Bueno, nosotros los venezolanos que crecimos con usted, que veíamos que usted ganaba, o sea, la emoción era, o sea, Sí. Era tremendo. indescriptible. Indescriptible. Profe, yo le tengo una pregunta. Si hoy le dan la Vinotinto, ¿cuáles serían sus 3 prioridades inmediatas? Ah, qué pregunta, porque no me gusta hablar de supuestos. Bueno. Lo que sí te puedo decir como técnico de experiencia, como técnico venezolano, porque eso hay que ponerlo. Sí, Sí. Técnico venezolano, esa es la diferencia total. mayor, esa es la diferencia total. No es igual un técnico extranjero dirigiendo a Venezuela que un técnico venezolano dirigiendo, eso no hay diferencia. Usted conoce No la se puede liga. comparar, no se puede comparar, mejor dicho. Entonces, ese técnico venezolano, ese técnico que tiene experiencia de competitividad de eliminatoria, ese técnico que mostró, ese es el otro contexto que yo te voy a responder, el otro técnico un técnico que mostró en la cancha lo que hablaba, que podíamos jugar como protagonistas y mis jugadores se encargaron de mostrarlo en la cancha. Totalmente. Una cosa es decirlo, pero verlo no es fácil. O Y hacerlo, verlo lo hacerlo vimos no con es esa nada fácil. selección. Entonces, teniendo esa experiencia, ahora con jugadores hoy internacionalizados, como está hoy plagada nuestra selección, creo que lo que hace falta es construir un mensaje, construir una plataforma en donde el jugador se convenza. Porque lo primero que hay que ganar es confianza, primero del jugador, segundo de la fanaticada Total. y tercero los resultados. Van a convencer a todo el mundo. Pero primero, para conseguir resultados, tú tienes que ganarte la confianza del grupo de jugadores con un mensaje que los motive, con un mensaje que los inspire y con un mensaje que los impacte. O sea, que el jugador se sienta, coño, así es como yo quiero jugar, Qué lindo. así, con esa personalidad, que a mí me den la pelota, yo la reciba, la domina, tenga el pensamiento, la anticipación mental de jugar, el sincronizar, ese verbo, saber sincronizar. Ahora no es saber jugar, para saber jugar hay que sincronizar. Y ese concepto es lo que se maneja a nivel internacional en la élite del mundo, que están sincronizando. Y Venezuela está apenas saliendo de la asociación, del reservorio defensivo a buscar una transición como elemento ofensivo de ataque. Cuando hoy se juega en esos 4 momentos de juegos del fútbol, se juega con una integración permanente. Mientras uno está atacando, tiene que estar pensando en cómo defenderse. Total. Mientras uno está defendiendo, se tiene que estar anticipando cómo ir a atacar. Que cuando tengo la pelota, cuando no la tengo, ¿qué hago? Bueno, O sea, toda esa serie de momentos que están sucediendo en el fútbol generan un jugador que hoy tiene que ser totalmente súper desarrollado en muchos aspectos a los que jugábamos 2001-2007. Hoy el jugador 2025 es un jugador que exige mayor condicionamiento de juego que lo que podíamos hacer allá en esas épocas. Era otro fútbol. Hoy la intensidad hay que saberla interpretar. Y esa es la actualidad que hoy nos está haciendo falta en Venezuela, en muchos técnicos, porque no son todos, gracias a Dios, en muchos técnicos en nuestro país, en los equipos profesionales y en muchos fanáticos, analistas y todo lo que reúne al fútbol, y fundamentalmente todo se reduce en cómo juega la selección. Fíjate, esa es la imagen que reflejamos ante el mundo. La imagen de la selección es la imagen de la Venezuela futbolista. Y hoy esa imagen verdaderamente nos ha dejado muy mal, muy mal,
No hay potenciación de jugadores. Los que se potencian son los que corren, los que meten, los que ponen el corazón. Y así es la imagen de la Venezuela de fútbol. Es la Venezuela corajuda, la que corre, la que entrega el corazón, la que se tira de cabeza contra el pie, la que mete, la que corre, la que le echa voluntad testicular. Esa es la imagen de la Venezuela a nivel internacional. En el 2001, el 2007, era la imagen de un equipo, oye, sorprendente, sorprendió al mundo. Oye, ¿y esto es qué? Ahora saben jugar toque, ¿qué es eso? Todavía recuerdo una parte del partido que le ganamos a Perú en casa, por allá en no sé si fue ese 3-0, cuando le ganamos 3-0, creo que fue ese, en San Cristóbal, le dimos 57 toques al balón. Jugadores venezolanos combinándose. Qué buena. No la tocaba Perú, porque no quería ni salir, ni tampoco venía a presionar, porque ya llevaban 3-0 y cualquier momento que salieran más, nosotros íbamos por más. Pues esa sensación fue la imagen que teníamos en aquel momento. Nos ganamos el respeto en la cancha. No afuera, como lo dicen por ética los entrenadores. No, respetamos a Venezuela, sí, es un equipo que corre, que mete, que sabe defenderse. Y cuando empieza el partido se nos van arriba y nos quieren hacer las goleadas que estaban acostumbrados. Hasta ese proceso. De ahí en adelante comenzó otra historia que cada uno la entendió y la demostró con su visión y con eso. Pero después del 2014 se perdió la brújula de la personalidad protagónica del futbolista venezolano y se volvió a esos procesos en donde el mensaje se dejó llevar totalmente por la cultura de la lógica, que es lo normal, pero es lo anormal que nos mantiene en una posición de no ser mundialistas. Lamentable, pero es así, tal cual. Hay la mentalidad que nos falta. ¿Y usted qué opina, profe Richard? La mentalidad, eso de, por ejemplo, recuerdo las declaraciones del Brujo Martínez, unas semanas antes de jugar contra Bolivia. Qué polémicas. Y contra Argentina. Contra Colombia. No, contra Argentina y contra Colombia, sí. Que bueno, que el partido contra Argentina era perdido y que no había que preocuparse mucho con Colombia, que empatando nos servía. Y que Bolivia iba a perder contra... Que Bolivia no le iba a ganar a Brasil y... Claro, y pasó todo lo que... Sí, no, es la mentalidad de la cultura de la lógica, no te digo. O sea, esa es la explicación. Los muchachos, como el entrenador, como el proceso, como los dirigentes, y se transmite a través de los analistas que tenían alrededor de la selección, que van transmitiendo la misma matriz de opinión, que lo importante era conseguir los resultados, que convenció al país que había que ganar como sea. Cuando un país espera ganar como sea, ¿qué te puedo decir del nivel de mentalidad que tiene? Es una mentalidad de equipo chico. Esa es la mentalidad de equipo chico. Venezuela es un equipo chico y en los últimos 3 procesos ha jugado como equipo chico. Los únicos procesos que mantuvo con 2 modelos totalmente antagónicos, pero con el mismo objetivo de hacer respetar al jugador en la cancha, de hacerse respetar, fue el proceso de Richard Páez y el proceso de Faría. El primero, Richard Páez, porque dio un salto para otra estratosfera que no se ha llegado más, porque Faría no llegó a ese nivel de juego asociativo nunca. Llegó a un nivel de respeto de su equipo con una personalidad de competencia al máximo. Mostró en cada uno de sus jugadores que ganaban con un estilo de guerrear, de pelear, y aprovecharon de aprovechar el momento dulce que tenía Juan en cada pelota detenida que tenía, que mataba los partidos. Era el pelotazo. Pero fútbol, le decía él. Sí, lo que llama fútbol, eso fue del 2001 al 2007 y no lo hemos vuelto a ver. Hoy me siento feliz cuando veo a Vizcarrondo con su equipo jugando con un estilo que va por esa vía, que uno ve movimientos disruptivos, pases filtrados, salida de volante, aparición de un tercer hombre. Entonces uno dice, oye, que epa, va por ese camino teniendo la sub-17, por favor. Sí. Estamos hablando de jugadores que apenas están saliendo del cascarón amateur a empezar a aparecer el tránsito hacia el profesionalismo. Entonces, si esos jugadores le están creyendo a Osvaldo, está demostrando que la capacidad del mensaje
y en la metodología de entrenamiento que ha tenido con este grupo de jugadores está dando el resultado que espera uno después se note a nivel de primera división de categoría absoluta. Pero eso es un proceso que hay que construir de la sub-17, después la sub-20, después la sub-23 y llegas a la absoluta. Pero aquí en Venezuela, como todos lo hacemos al revés, quieren tener al técnico de la sub-17 ser el técnico de la absoluta. Quieren llevar ya jugadores que están jugando en la sub-17 que los metan a jugar ya en la absoluta para que demuestren lo que sí pueden. Coño, todo al revés, mano. Todo en contra. O sea, todo distorsionado. No tiene una coherencia que uno diga cómo quieren hacer algo. Lo que quieren es quemar lo bueno que está comenzando al principio. Es como ir a quitar el retoño para después volver a empezar a que aparezca otra cosa. No. Cuando la semilla está dando raíces, la quita la quitan porque ya salió bueno. muy rápido. Sí, salió muy rápido y muy bonita. Por aquí quiero leerle algunos comentarios de nuestro chat de Kik. Ale Morillo le dice, profe, un saludo muy grande. Es de Mérida. Es de Mérida. Álvaro, del Estado de Aragua, le pregunta, pregúntale si quiere volver a dirigir a la Vinotinto. Estoy seguro que con él hubiéramos clasificado al repechaje. Por aquí Enrique dice, qué grande el profe, en que te la mando a guardar. Gracias, profe. Realmente, profe, nosotros estamos totalmente agradecidos. No, bueno, esa pregunta si me la hacen digo que sí. Claro que sí, claro que sí. Lo que sí es, yo haría una repregunta a quien elige, porque si tú te pones a pensar, Venezuela, un país tan grande, que no hemos podido llegar a un mundial, que hemos pasado distintas generaciones de futbolistas en la cual han transitado por nuestra historia de juego, de fútbol, de partidos vividos en todas las etapas. Uno que está en esa etapa intermedia que recuerda, recoge todo el sentimiento de los años 70 cuando jugábamos en aquellas categorías juveniles y después comenzamos a transitar profesional. O sea que vimos una carrera hasta llegar hasta hoy a la selección actual. Dependemos de una nueva elección de un seleccionador para los próximos 4 años. Dependemos de una persona, del dirigente de la Federación Venezolana de Fútbol, que no sabe de fútbol. Sabe de otra cosa, pero de fútbol no sabe lo que significa jugar con un funcionamiento de juego que identifique un país. ¿Cuál será habría que preguntar el qué? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién escoger? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Para qué y por qué? Son 5, una manito, 5 preguntas que debería ese señor, que es el que va a decidir el futuro seleccionador nacional, y que va a entregarle en sus manos el futuro del fútbol de Venezuela, porque lo que haga la selección es la imagen de Venezuela. Por eso es que yo hablo y salgo así, no sé qué pasa con los otros entrenadores en mi país, que ninguno sale a hablar, a reclamar cuándo vamos a hacer un proceso que sea mundialista. ¿Cuándo? Entre todos nos ponemos de acuerdo los venezolanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una decisión que sea verdaderamente viable y que tengamos la certeza que ese es el camino a seguir. Porque todos los procesos siguen siendo, empecemos otra vez. No, lo que pasó ya pasó, eso ya pasó. Esa es la historia en la mente de esta gente. Entonces hoy cuando nos toca esa tremenda responsabilidad, o le toca al señor presidente de la federación esa tremenda responsabilidad de saber elegir, tener la puntería exacta hacia dónde dirigir esa elección, es donde necesitamos contar con un proceso que sea verdaderamente asesorado. Los asesores, lamentablemente, de los venezolanos, del presidente de la federación, son asesores externos. Así nunca vamos a llegar, papá. No vamos a llegar. De otros gentilicios no saben lo que vive Venezuela en su interior. Cómo es un oriental, o cómo es un andino, o cómo es el gocho, o cómo es el de la capital. Todo eso forma parte de la solución. Entonces la solución no está afuera. No.
Jamás está afuera. La Siempre solución está... es ponernos de acuerdo adentro en cómo hacerlo. Y sabemos que adentro hay gente que sí sabe. Total. Si ellos no saben, hay gente que sí sabe. Sí, sí hay. Sí hay. Y bueno, nosotros creo que lo hemos conversado incluso antes de saber que íbamos a conversar con ustedes, siempre lo tuvimos como opción. Total. Siempre, Después siempre. del partido de Colombia siempre. dijimos Richard Páez puede ser una opción porque, o sea, es como con el que mejor jugamos y el que entiende todo el contexto realmente de lo que está pasando y puede ofrecernos soluciones y opciones y volvernos a alegrar la vida de alguna manera. Sí. Además de su juego con posesión, de su juego con garra. Como usted dice, que el jugador se sienta con ganas de que puedo parar la pelota, puedo pensar, puedo ver, puedo hacer una gambeta. Me sale bien porque creo en mí, porque mi DT sabe, o sea, toda la variedad de mis cartas de habilidades que tengo yo. Y sé que el DT confía en mí, que lo que yo voy a hacer representa la fe y que voy a ser el mejor jugador. Y que voy a estar en las mejores condiciones. Ya. Hoy en el 2025 se exige un poco más que eso, que confianza, que asociación, que mejorar la parte física, que es una parte que hoy en el juego de intensidad, que como se juega la parte física, está haciendo hoy un salto que hay que hacer muy grande para competir a nivel de selecciones. Primero, tener una base de calidad técnica, porque es ahí, esto es fútbol, se juega con los pies, con la mente se piensa, pero se juega con los pies, con la actitud de cómo le pegas, cómo recepcionas, cómo dominas, cómo le pegas a 3 dedos o con chanfle, cómo le recepciona y taquito, o sea, eso es técnica y eso es fundamental para jugar al fútbol. La parte física es estructural, porque necesitamos, como hay tanta intensidad, 90 minutos o más, uno tiene que tener una preparación físico-atlética para esa exigencia como se está jugando a nivel del año 2025. Y luego la parte de la comprensión del juego. La comprensión del juego es fundamental. Ya no es el mismo fútbol que se jugaba antes a esto que se juega ahora. Y los que no se quedan en el camino o que se quedan atados a esa zona, pues quedarán allá atrás porque hay que jugar con otra versatilidad o actualidad de juego en ese sentido. Por eso hoy hay que ir con el juego asociativo como base, pero fundamentalmente con la versión 2.0, la que llama la del sincronismo. Si hoy no se juega con sincronismo, eres No un estamos equipo jugando nada. intermedio, promedio, normal. Hay que jugar con sincronismo, díganle a la gente. Necesitamos un técnico que sepa jugar con sincronismo. Son pocos. Es verdad, Claro. es verdad. Y hablando de todo lo que estábamos, de lo que estaba diciendo usted actualmente, de cómo se juega el fútbol, ¿ha estado usted capacitando o haciendo algún estudio en cuanto a tácticas o de cómo se juega el fútbol hoy en día? Bueno, cuando te estoy hablando del fútbol de los sincronismos es porque eso es lo que es. Hay que cambiar la metodología es diferente, la transmisión de juegos, todos espacios reducidos, llevado a hacer tareas situacionales simuladoras del juego por pasillos lateral, pasillo central, en posición o en el sector, la rotación de los jugadores en la cancha. Es que todo ha evolucionado. Y Sí. la gente cree que los que tienen más de 60 o 70 años ya perdieron la vuelta. No todos pierden la vuelta. Hay unos que llegaron adelantados porque estaban adelantados y están esperando ahora que empiecen a llegar al nivel de pensamiento futbolístico que se tiene. Para eso indudablemente se requiere un cambio, una acción y que nuestros jugadores se adapten a ese estilo. Y por eso es tan importante que hay que tener una estructura sistémica del entrenamiento que actualmente se desarrolla y eso es lo que marca diferencia en los estilos de juego de los equipos. Totalmente. Totalmente. Bien. Y bueno, profe, también le... Gracias muchachos, gracias No, por gracias a toda usted, por la favor, oportunidad que agradecido, ustedes gracias nos por han su dado. tiempo. Muy agradecido, de verdad. Muchas gracias a usted por su tiempo. Esperamos de verdad que, nada, que ojalá que lo tomen en cuenta, Y que que lo la tomen en federación cuenta. lo tome en cuenta. Que nos Nosotros, ayude y- si nos dieran la libertad de expresión de votar por algún técnico, pues, no se preocupe que aquí, o sea, por parte de esta Aragua, votaría por usted. Y O yo sea, también, totalmente. indudablemente, O sea, yo quisiera. usted cambió personalidad, cambió actitud, cambió todo y yo apuesto a usted.
apuesto siempre a usted y no Y se ahora que preocupe lo que- estamos escuchando con más motivo, la verdad. Con más motivación, exacto. Muchas gracias por tomarnos en cuenta, por su tiempo, por todo esto. Realmente es un sueño. Bueno, para mí es un sueño, oye, tener una entrevista con usted porque siempre de pequeño siempre he visto fútbol y cuando lo vi usted jugando con la Vinotinto, realmente usted fue... Sí, nos despertó un sentimiento colectivo. Realmente Por eso creé en la Vinotinto. fue más allá de la victoria, fue como que unir más a la familia. Nosotros no, o sea, a ellos dos lo conozco muy recientemente, pero por lo menos yo en mi familia siempre nos reuníamos con mi mamá, mi papá y mis dos hermanas, y eso era juega la Vinotinto, vamos para la casa, vamos a hacer unas arepitas, unos tequeñitos, vamos a hacer unas malticas y bueno, vamos a sentarnos en la Vinotinto y apoyar. Y realmente le digo muchas gracias, agradecido, en serio. No, gracias a ustedes y que sigan por ese camino de proyectar, de mejorar, de incrementar las exigencias y incrementar el potencial de cada uno para que Venezuela crezca. Es así como crece Venezuela, con confrontación, con discusión, con argumentación. No es falta de respeto, no es creérsela de más o de menos, no es insultar para convencer, no es descalificar a otros para crecer, sino que sea el hablar, el conversar, el transmitir, porque alguien tiene que demostrar su capacidad o su potencial que tiene en sus manos, y eso la mejor forma es la palabra. Entonces, después la teoría se tiene que saber traducir a la práctica, y es ahí donde se marcan las grandes diferencias, y por eso que las grandes ligas solamente para jugadores de grandes ligas. Pero cuando uno se la cree y tiene trabajo y compite, se demuestra que se puede ser de las grandes ligas. Como ganarle 3-0 a Uruguay, eso fue un partido de grandes ligas, no es de pequeñas ligas, por favor. Totalmente, profe, totalmente. Dale, buenos días a todos, muchachos, y gracias Nos por este vemos. momento. Saludos. que Saludos. esté bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Bueno. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Tuvimos a la leyenda. ¿Qué podemos decir? Wow. Wow. No hay nada que decir, no es una cátedra. Lo No que es hace una cátedra, falta. sí. Exacto, de lo que hace ¿Y falta. cómo podemos mejorar? Sincronización, sí, obvio. Sí. Alta competitividad. Ujú. Y es así. Y es así, hermano. Y es así. Chama. Y la mentalidad, ¿no? Lo que La nos hace mentalidad falta es lo que es más entender importante. todavía. Sí, bueno muchachos, espero que hayan disfrutado o los que estaban presentes disfrutaron. Y esto de- sale por YouTube. Recuerden que salen por Sí. YouTube. Esto Sí, va a se lo ser. perdieron. Mano, no me la creía. Pensaba que era chiste o qué, ¿no? Eso Marico, es de un verdad. chiste, bueno. Bueno, no puede estar Richard Pérez aquí con nosotros, pues. Y sí. Bueno. Yo realmente, yo tampoco Gracias a o todos por sea, estar. yo me la creía, pero realmente cuando lo vi, le hice saber que, en la casa nos reuníamos a A ver los partidos, sí, está bien. Bueno, muchachos, nosotros lo vamos a dejar con un poquitico de música y nosotros nos porque retiramos porque hay estos vainas muchachos que hacer. tienen que trabajar. Ujú. Y bueno, agradecido con ustedes por su tiempo también, agradecido Sí. porque estaban, Gracias porque por lo que se llegaron. Mira, ahora me está diciendo que incluso le pregunté a Robinson. Qué raro. Me escribió Richard. Abrazo y Vinotinto para todos. Excelente trabajo. Así. Recuerden Corazón seguir coreano. esto- Corazón coreano, sí. Corazón coreano. Chao, nos Chao. vemos. Recuerden que esto sale por YouTube, así que bueno. Ya bueno. saben, ¿no? Episodio especial. Vámonos con sexy de. This is your captain speaking. Welcome to Chachos. Amigos Airlines Flight Nos vemos, 069. gente. Gracias. Please sit back and enjoy the flight. Sir, can you fasten your seat?